Arturo Ávila Anaya. Es abogado por el Centro de Ciencias Jurídicas en la Ciudad de México. Tiene una maestría en alta dirección por el IPADE. Tiene estudios en la Universidad de Texas en Austin y además es certificado en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Es dueño o cofundador de su empresa IBN Industrias Militares y ha sido por 2 ocasiones abanderado de su partido Morena en la capital, colocándole como la segunda fuerza política en el estado. También debo mencionar, yo no sé si en ese acto se le pegó lo de izquierda, pero resulta que es doctor honoris causa por la Universidad Matanzas, Camilo Cienfuegos en Cuba. Arturo, buenas noches. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos los compañeros que hoy nos escuchan y nos ven, por supuesto. Era importante invitarte porque, como lo decíamos en la presentación, al haber sido 2 veces candidato de tu partido, Morena, que no fue una elección sencilla o 2 elecciones sencillas, se obtuvo un gran porcentaje de votos, lo que desplazó al PRI en Aguascalientes y se hizo una ruptura del bipartidismo. Colocaste a Morena y entonces por eso teníamos que preguntarte, Arturo, ¿qué está pasando en Morena Aguascalientes? Pues mira, estamos viviendo el proceso de una convocatoria para la gobernatura, una gobernatura que se antoja muy competitiva, pero con altísimas posibilidades para que pueda llegar el proyecto de la Cuarta Transformación a Aguascalientes. Como bien lo mencionaste, vengo de 2 elecciones, 2019 y 2021, con crecimientos estratosféricos en Morena. Veníamos de un bipartidismo, como tú bien lo mencionaste, de el PRI y el PAN, fundamentalmente cambiando y gobernando Aguascalientes. Y de pronto en 2019, cuando yo participo, logramos desplazar al PRI con 55,000 votos, cuando en 2015 la elección previa al 2019 se habían logrado 3,000 votos, es decir, el crecimiento fue abismal. Y luego otra vez en 2021 logramos 85,000 votos, Aníbal. Quiere decir que alcanzamos la cifra de votos del presidente de la elección de 2018 sin que él estuviera en la boleta. Es decir, nosotros teníamos la meta para ganar Aguascalientes de 85,000 votos. Lamentablemente fueron otros números los que salieron por ahí, pero el crecimiento ha sido muy importante. Hoy tenemos una enorme representación en el Congreso, digna representación en el Congreso, que además es una gran bisagra de decisiones porque hay grupos incluso adentro del PAN antagónicos y entonces eso nos da la posibilidad de tener una representación muy digna en el Congreso. Por supuesto, en el Cabildo también tenemos una buena representación, tenemos la presidencia de comisiones muy importantes como la de seguridad, por ejemplo, ciencia y tecnología en el Congreso, derechos humanos también en el Congreso. Hay una participación muy importante y se ve que hay un bloque también que, a diferencia de otros congresos, está haciendo una oposición real, una oposición verdadera, una oposición que cuestiona, una oposición que estudia, una oposición analítica, pero sobre todo una oposición progresista, con una agenda progresista, con una agenda que está relacionada directamente con nuestro partido, querido Aníbal. Ahora que lo mencionas, es un tema que también tenía mucha curiosidad por abordar contigo. A ver, no eres un luchador de izquierda que conozcamos en Aguascalientes de mucho tiempo atrás, como por ejemplo Alférez, como Nora, que ya los ubicamos, Nora diputada, luchadora, combativa, Alférez con disfraces, máscaras de Salinas, marchando en Madero, ya son historias muy viejas. El mismo Aldo ahí dando su batalla en algunos partidos. Vienes de la iniciativa privada, te colocas de candidato, te haces de un grupo político y no figurabas en el escenario hace menos de ¿cuántos años, Arturo? ¿Cómo le haces o cómo le hiciste? Eso es algo que nos da mucha curiosidad. Mira, desde muy chico siempre había soñado con llegar a ser alguien que pudiera transformar a mi país. Ha habido siempre un cariño muy importante por mi país. Déjame decirte que fui a los 15 años eh, un participante muy activo
de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, juvenil. Fui secretario técnico de la COPAL juvenil. Me gustaba muchísimo, por supuesto, la política. Ayudé a organizar la Cumbre Mundial de la Juventud en Cuba, a los 15 años también. Vengo de una familia de abogados. Mi abuelo fue abogado general de la UNAM, Federico Anaya Sánchez. Entonces, venimos de una formación, pues por supuesto, universitaria, realmente universitaria, aunque estudié en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Derecho, y ahí tuve una mención honorífica por una iniciativa de ley que abrogaba el impuesto sobre tenencia. Pues siempre fui un oyente natural de las clases de Derecho del Trabajo en la UNAM, porque ahí estaba mi abuelo, que logró estar casi 40 años de cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, Ignacio Burgoa, en materia de Derecho Constitucional, ni qué decirlo. Y obviamente tenía una gran cantidad de amigos de la Universidad Nacional, una gran cantidad de amigos de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. El profesor o rector de mi universidad, del Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, hoy Juan Luis Alcántara Carrancá, es ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue profesor mío, fue quien firma mi título en ese entonces. Pues siempre tuve una formación, yo diría, con dimensión social y socialdemócrata. No siempre fui empresario, no soy hijo ni heredero, ¿no? Más bien soy de una familia de mucha lucha, de profesionistas, de académicos, de gente que nos ha gustado siempre estudiar, de gente que nos han enseñado a trabajar. Yo desde muy joven empecé litigando en el despacho de mi abuelo a los 16 años, cuando acababa de terminar la prepa, muy joven. Cuando empecé a estudiar la carrera ya estaba yo litigando en materia laboral, iba a la Junta de Conciliación local a hacer convenios, que era lo que nos permitían, porque no necesitas en la Junta de Conciliación tener cédula profesional para ir a hacer convenios. Ya me tocaba también sentarme en los conflictos colectivos con sindicatos para tratar de... Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Ya me tocaba también en ese entonces atender situaciones que mi abuelo amablemente me encomendaba. Y la primera gran encomienda que tuve en la iniciativa privada, como profesionista, no como empresario, fue cuando muy joven, a los 20 años, recién terminada mi carrera, porque la acabé muy joven también, me invitan como director jurídico de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la AMDA, a nivel nacional, que es la que representa el sector automotor. Y ahí me tocó hacer una labor muy importante de tratar de encontrar iniciativas de ley en beneficio de un sector, pero sobre todo en beneficio de los consumidores, ¿no? Y entonces ahí me tenías haciendo gestión y iniciativas de ley para tratar de abrogar el impuesto sobre automóviles nuevos, para tratar de buscar soluciones en el impuesto sobre tenencia que fueran mucho más equitativas e igualitarias, para tratar de encontrar sistemas de amortización importantes y deducibilidad importantes que beneficiaran a los consumidores, ¿no? Y ahí es el gran brinco que yo creo que doy a la iniciativa privada, porque muy joven, por haber estado en el sector automotriz, me invita la marca Peugeot a ser el director general de la asociación Peugeot a los 23 años. Y yo les digo, oigan, espérenme, yo soy abogado, ¿cómo que director general? Aguántenme tantito. No, te hemos visto cómo trabajas en el Congreso, te hemos visto cómo estás en la parte de derecho corporativo. Les dije, bueno, con una condición, o la condición de que me paguen la maestría en el IPADE, que en ese momento yo creo que todavía una de las instituciones más importantes, una gran escuela de negocios. Y entonces me dijeron, va, pero nos firmas un contrato en donde no te puedes ir durante cierto tiempo. Órale, ya están. Y entonces, como puedes ver, pues también la maestría, que es una universidad cara, pues la tuve patrocinada por la empresa que en ese momento me contrató como el director general, y ahí es donde empiezo a entrar, digamos, en la iniciativa privada. Acabando la maestría, me entra ese ánimo emprendedor que te inyectan en el IPADE, y decido empezar a emprender, ¿no? Y decido emprender en lo que yo veía entonces como un nicho de oportunidad muy importante, porque había una gran situación de inseguridad en el país en ese momento. Te voy a interrumpir. Sí. Y le dices, o sea, terminando, le das las gracias a los franceses, ¿no se enojaron contigo así, oye? No, me quedo con ellos el tiempo que habíamos acordado, ¿no? Y una vez que termino el acuerdo que teníamos,
decido irme a emprender y entonces me meto mucho en el tema de seguridad y empiezo a hacer varias tesis y varios ensayos de temas de seguridad. Empiezo a escribir, fíjate, a esa edad, en el periódico Reforma. Es la primera vez que me invitan a escribir en un periódico. Tenía yo 25 años, 24 años, y entre los 25 años me vuelvo escritor y columnista invitado del periódico Reforma, y con temas de seguridad. Y entonces me traigo una empresa brasileña a México, que era la empresa más grande del mundo de blindajes, Imbra Blindados, y empiezo a tener un crecimiento muy importante en seguridad, pero de pronto la demanda de los blindajes en México no solamente era para el producto que tenían los brasileños, y entonces empezamos a desarrollar productos de niveles balísticos más altos, y de pronto dijimos, bueno, ¿por qué no nos metemos a la investigación y generamos también chalecos balísticos? ¿Y por qué no ahora nos metemos también a tratar de generar sistemas de ingeniería relacionados con los vehículos militares? Y entonces empiezo a emprender desde muy joven, desde los 25 o 26 años para ser muy preciso, esta carrera o esta ruta empresarial en el sector de la defensa, en el sector militar, y empezamos a hacer pues una empresa que hoy es una de las empresas más grandes de México, ¿no? Hoy tenemos casi 1,000 empleados. Imagínate cuándo yo me iba a imaginar, siendo un profesionista, no habiendo sido un heredero absolutamente de nada, ¿no? Que yo podría tener una empresa con 1,000 colaboradores, ¿no? Y siempre, Aníbal, pues he tenido sin duda una creencia muy firme y unos principios políticos que están ligados con la izquierda, ¿no? Siempre me he definido como un empresario con dimensión social. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más importante el impacto social que puede tener una empresa, es mucho más importante la experiencia que le puedes dar a un trabajador que está contigo, la calidad de vida para poder impactar a una sociedad, que simple y sencillamente ir tras las utilidades o ir tras el dinero, ¿no? Entonces, hay una absoluta concordancia entre lo que he hecho en mi vida, entre lo que pienso, con los principios que hoy pues fundamentalmente promuevo en el partido en el que estoy. Déjame decirte también que en el 2006, cuando era director de Peugeot, que me costó un fuerte regaño de los franceses, se acercó conmigo un buen amigo que me sentó en ese momento con Julio Scherer, con Marcelo Ebrard, y me dijo, oye, fíjate que hay posibilidades de que conozcas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parecería conocerlo? Y yo, pues encantado, ¿no? Yo me sumo, me trepo al tema, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerlo e incluso de grabar un spot previo a las elecciones, en donde, como los empresarios no querían ligarse con la figura de Andrés Manuel en ese momento, y pensábamos que íbamos a ganar la elección de 2006, pues varios sí nos animamos y dijimos, no pasa nada, hay que dar tranquilidad. Y entonces hay por ahí un spot mío donde yo salgo diciendo como director general en ese momento de una empresa, que era todo un tema que no se lo esperaban los amigos franceses ni los distribuidores de automóviles, pues algo a decir que no hay que espantarse, que Andrés Manuel garantizaba un gobierno distinto, un gobierno que sin duda iba a darle un giro a nuestro país, pero en un buen camino y en un buen rumbo. Y era un spot que cerraba con el logotipo del PRD. Ya te imaginarás, tremendo escándalo en el que me metí, ¿no? Y desde ahí los conozco, desde ahí conozco a Mario Delgado, desde ahí conozco a Julio Scherer. Sin duda participé nuevamente en la campaña del 2012, fui de los más activos de la campaña del 2018 desde el punto de vista empresarial, en la circunscripción que nos toca Aguascalientes y donde están pues todos los estados de esa circunscripción. Yo formaba parte de los empresarios de la Cuarta Transformación, es decir, no aparezco de pronto en Morena, aparezco en Aguascalientes en actividades políticas, pero ya tenía yo mucho tiempo de estar en el movimiento desde el punto de vista empresarial, apoyando al movimiento, por supuesto. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí recuerdo perfectamente ese spot. Salían incluso muchos funcionarios actuales y era una respuesta a López Obrador es un peligro para México. Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante que lo mencionas, porque sí hubo un bloque de empresarios que empezaron a salir a decir, espérense, no tengan miedo,
yo soy empresario y me va a ir bien, ¿no? Exactamente, Y entonces, exactamente. de ahí sales, Arturo, de esa corriente de empresarios que están moviendo el tema del López Obrador. Oye, Claro, entonces, ¿cómo terminas en Aguascalientes? O sea, digo, me queda claro que fundaste IBM, ¿no? Entonces, sí, así es. ¿la fundaste en Aguascalientes o cómo fue la historia? Porque Carlos Lozano te presumía en cada boletín que podía, ¿eh? Sí, mira, yo pero tenía que presumirme, te voy a contar la historia de por qué, ¿no? Yo tenía Imbra Blindados, es la empresa brasileña. Cuando yo decido ya empezar a meter tecnología, llevo un acuerdo con los brasileños para yo ya quedarme con mi marca y por eso IBN pues es el acrónimo de Imbra Blindados Norteamérica, es IBN, ¿no? Y entonces decido ya quitar la marca Imbra Blindados, empezar a desarrollar, empezar a hacer mi propia tecnología. Estábamos nosotros con una planta en Lerma, en el Estado de México, y empezamos a tener un crecimiento exponencial muy importante. Un buen día, yo estaba a punto de cerrar, ¿qué habrá sido esto? En el 2009, a punto de cerrar un acuerdo para llevarme la planta a Nuevo León, y mi papá me dice, oye, tengo un buen amigo senador que estoy seguro que va a ser gobernador de Aguascalientes. Y mi papá había invertido hace muchos años en Aguascalientes, desde la época de Otto Granados, ¿no? Habían tenido una inversión muy importante y entonces había una relación con Aguascalientes muy cercana de mi familia, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué no hablas con Carlos y le platicas la idea que tienes? Porque creo que sin duda tienes que voltear a ver a Aguascalientes, ¿no? Y entonces en el Senado platico con él, que había sido un año antes de que él pudiera ser candidato a gobernador, estaba Luis Armando todavía como gobernador, y me convence, era un vendedor natural de Aguascalientes, imagínate, 25 años como secretario de Desarrollo Económico, bueno, una partecita se la aventó en Zacatecas, pero pues era muy bueno vendiendo Aguascalientes, ¿no? Y entonces yo tomo la determinación de invertir en Aguascalientes y además cuando llego a Aguascalientes, pues simplemente me bastaron algunos días para enamorarme de Aguascalientes, de su gente, de su clima, de su ubicación, de la ciudad, del estado, de la forma en la que me recibieron. Pero en 2009 llego a Aguascalientes y me establezco en los hangares que tenía el INEGI, el hangar 4 y el hangar 1, porque llego con una división de IBM que era el blindaje aeroespacial. Es decir, toda esta parte de blindaje que le hacíamos en ese momento a Airbus, que en ese momento se llamaba Eurocopter, y nosotros estamos y fabricamos todavía el blindaje de esta marca, ¿no? Entonces llegamos a Aguascalientes, nos quedamos con los dos hangares, con el 4 y con el 1, pero con el compromiso de que abriéramos una planta muy importante una vez que lográramos establecernos en Aguascalientes y que hubiera condiciones para que pudiéramos desplazar la operación completa, que esto sucedió en 2011, que fue cuando pusimos la primer piedra de la planta que hoy está en el parque de logística automotriz. Y sí, claro que me presumía porque, pues, sin duda, el sector, y no sé si ha sido mi planta, Aníbal, creo que no, ojalá y No. puedas ir, pero es digno de presumirse lo que hacemos ahí. Hay un número muy importante de ingenieros de Aguascalientes, de gente de Aguascalientes, que está haciendo cosas súper novedosas. Hace unos días me fui a entregar unos vehículos a un país que son fabricados en Aguascalientes, que fueron presentados en París, que tienen una tecnología patentada por nosotros, que hoy el gobierno de Estados Unidos analiza seriamente comprarlos para el ejército de Estados Unidos. Y entonces, pues sí es un tema apasionante. Y cuando vas a la planta es un tema apasionante. Así es que ahí es donde yo llego a Aguascalientes, hace 14 años, para ser muy preciso, 13 años, 14 años, para ser muy preciso, y me establezco, me llevo a mi familia, mi hijo estudia toda su vida en el Bosques, después se gradúa del Bosques y hoy está en el ITAM. Y entonces, pues, siempre he sido una persona que si tú me preguntaras, oye, ¿dónde te hubiera gustado nacer? Porque eso no lo decidimos. Pues me hubiera gustado nacer en Aguascalientes, me identifico muchísimo con la gente buena de Aguascalientes. Fíjate que me encantan estas pláticas porque vamos como
erradicando mitos. El primer mito es, a ver, tu familia no vive en Atlanta y es vecina de Ricardo Anaya. No, 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 para No, nada. pues, No, sí. eso es un mito completamente. Mira, la naturaleza de mi, digamos, de mi negocio, pues me permite estar viajando a muchos lugares. Claro. Y de pronto venía esa crítica, ¿no? Oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué de pronto estás acá y estoy allá? Bueno, pues porque soy empresario. La diferencia con un presidente de un partido político o la diferencia con un diputado federal es que deberían estar atendiendo una función pública, ¿no? Y la realidad es que en mi caso, pues no tenía yo esa obligación. Entonces, pues hoy efectivamente IBN tiene empresa en San Diego y tenemos planta en San Diego, tenemos planta en El Salvador, tenemos instalaciones en Bélgica, tenemos una alianza estratégica con una empresa israelita, tenemos instalaciones en la Ciudad de México y la matriz está en Aguascalientes. Hemos crecido mucho. Gran parte de la operación está en Aeroméxico, por ejemplo. Hoy si tú vas a la Ciudad de México, vas a ver que la mayoría de los guardias de seguridad dicen IBM y es un gran orgullo porque es una empresa hidrocálida al final de cuentas, ¿no? Entonces, hoy tenemos trabajando cerca de 600 personas en el aeropuerto de la Ciudad de México y como tú dices, siempre se construyen mitos. Yo hoy veía a alguien que escribía en mi página de Facebook y me ponía, señor Arturo Ávila, mire, yo sí lo apoyo a usted, me cae muy bien, pero lo que no me gusta nada es que, pues mire, desde que usted es candidato, ahora resulta que sus guardias están por todos lados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como asumiendo que soy un beneficiado, ¿no? Y la realidad es que yo le respondí, no, oiga, no, espérese, yo le doy servicio a Aeroméxico, es un contrato privado, ¿no? Y muchas de estas cosas de pronto no se ven, se prestan más a esta narrativa. El mismo tema que me decías antes de entrar al aire. Oye, el contrato con el municipio de Aguascalientes, ¿no? Yo lo que te diría es, pues mi empresa tiene contrato como con 150 municipios y tiene contrato como con 15 estados de la República y tiene contrato con dependencias federales, con el ejército y con algunas otras, ¿no? Y yo no le puedo prohibir a mi empresa que cierre contratos dependiendo del color. Imagínate, qué locura sería eso. La empresa tiene una finalidad muy específica, tiene que generar ciertos objetivos. Lo único que sí hacemos es, tenemos una norma ISO anticorrupción y no participamos en prácticas de corrupción. Ahora, déjame decirte que ese contrato ya no fue renovado, ya no tenemos contrato con Aguascalientes. Así es que... Bueno, entiendo que esa parte, pero la empresa nunca ha tenido problema contigo por andar de político. Sí, muchos. Yo te diría, Generales, digo, porque viendo la historia de tu compañía, pues pones a generales de gerentes generales. Y no me los imagino a ellos muy contentos de verte en Morena de político haciendo pues campañas, ¿no? pues mira, te voy a decir, son varias etapas, ¿no? La primera es, sí creo que cuando entras al mundo de la política, sí, esta simbiosis que tienes con la empresa a veces puede afectarla, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Para mí es muy curioso cómo el día que me nombraron candidato en 2021, ese mismo día me inhabilitó la Secretaría de la Función Pública. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó? Y entonces, lo mismo yo decía, oye, ¿qué pasó? Y la historia de esa inhabilitación, ¿no? Es una historia muy curiosa porque nace de un contrato de la época de Peña Nieto, ¿no? Cuando era Bansefi todavía. Y déjame explicarte muy rápido, y lo voy a hacer muy sencillo para no confundir a nadie. Nosotros ganamos una licitación de los chalecos de la gente de Bansefi. El día que fuimos a entregar los chalecos, nos dicen, no, espérate, no nos puedes entregar. ¿Cómo que no podemos entregar? No, es que hay una empresa que impugnó y entonces no puedes entregar los chalecos. Eso está prohibido por ley. O sea, si hay un contrato firmado, aunque hayan impugnado, ya no debe de haber un tema en ese sentido. Te tienen que recibir los chalecos. Bueno, no recibieron los chalecos y el argumento que utilizó el competidor, ¿no? Fue que nosotros habíamos supuestamente utilizado una prueba balística de un laboratorio y que esa prueba balística estaba alterada, ¿no? ¿Y cómo lo demostró, supuestamente? Lo que hizo la empresa fue mandar una carta a H.P. White,
una carta que anexaba un certificado nuestro efectivamente alterado, pero por la empresa, ¿no? Y le preguntaba, oigan, queremos saber si este certificado es real o no es real. Y HP White le responde a la empresa, pues mira, no coincide con mis registros, pero no te puedo dar información porque es información confidencial de mi cliente. Y con ese solo documento fue suficiente para que nos tumbaran esa licitación. Y después, cuando vas viendo quién está atrás de esa empresa y vas viendo los nexos que hay con ciertas personalidades políticas en Aguascalientes, pues te vas dando cuenta que tiene una cola política, ¿no? Y a mí este tema de los chalecos me brinca cuando empiezo a ser un posible candidato. Es decir, el tema truena cuando empiezo a ser un posible candidato y vuelve a tronar otra vez cuando me nombran candidato otra vez, ¿no? Afortunadamente hoy, te lo debo decir, tenemos un amparo en donde los tribunales de distrito nos han dado absoluta razón y está suspendido, ya no estamos inhabilitados, ¿no? Pero, pues obviamente la oposición lo magnificó y ni qué decir de este periodista José Luis Morales, que bueno, pues, se dedicó toda la vida a hacer una campaña de chalecos chuecos y de todas las cosas que tú sabes por las que le pagan, ¿no? Para que diga. Y entonces, pues generó una narrativa bastante confusa que sí nos ha hecho daño, Aníbal. Y vuelvo a tu pregunta. O sea, sí, lamentablemente, este tipo de cuestiones de pronto, pues sí tienen una repercusión directa sobre la empresa. Que a ti te inventen un chisme de que nuestros chalecos son chuecos, cuando no hay nada más falso. ¿Por qué? Porque ahí están la historia, ¿no? Pues claro que le hace daño a una empresa. Que a ti te traten de inhabilitar y que lo hagan público, claro que le hace un daño a la empresa. Entonces sí, lamentablemente participar en la política tiene un efecto negativo a veces en la parte empresarial, ¿no? Interesante. Solo quiero hacer un dato. ¿Y quién es el que tiene nexos con otra empresa? Pues yo te diría que un exgobernador panista, ¿no? Un exgobernador panista, ¿no? ¿No saben Luis Armando? No, no. Sí, 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 sí. Ese no está bueno. Entonces, yo creo que por ahí nos la construyeron muy bien, ¿no? Luis Armando ha sido un aliado contra la persona que me he enfrentado en distintas elecciones, Con el grupo de Teresa Jiménez. con el grupo de Teresa Jiménez. Y entonces, pues yo creo que han construido a través de las relaciones que tienen, pues este tipo de narrativas lamentables, ¿no? Y han afectado, pues evidentemente, muchas veces la honorabilidad de mi empresa, ¿no? Pero bueno, pues yo decidí entrarle a Aníbal y cuando uno decide entrarle a estos temas, pues debe también saber que está sujeto a este rollo, ¿no? Dicen por ahí que al que le guste el café, que se meta a la cafetería. Y hablando de eso, también te ha gustado mucho el café en la cafetería, porque tienes dos libros. Digo, el tiempo, lamentablemente, me encantaría seguir esta charla muchas horas contigo. Pero a ver, acabas de presentar un libro en el Congreso de la Unión, es sobre la confianza del ejército mexicano. Si no me equivoco, el libro se llama... Aquí tengo mis apuntes. Fuerzas Armadas, instituciones de confianza. Así es. Acabas de decir que tenías otro anterior sobre la confianza de las Fuerzas Armadas. Arturo, de este tema solo quiero preguntarte. Sí sabemos que confiamos mucho en el ejército porque es de las pocas instituciones en este país que no nos han roto el corazón. ¿Estás de acuerdo? El plan de NTS y demás. Pero, o sea, además de esto, ¿qué más abona tu libro? Pues mira, yo creo que hay un diagnóstico muy profundo de por qué ciertamente el ejército mexicano es hoy, junto con la Armada de México, la institución más confiable del país. 9 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a la última encuesta en su del INEGI, confían en el ejército, ya por encima de la iglesia y ya por encima de las instituciones académicas. Fíjate qué tema tan importante, ¿no? Y cuando tú te pones a desglosar esta radiografía con datos y de forma infográfica de por qué la gente confía tanto en el ejército, primero te das cuenta de que la gente entiende perfectamente bien que el ejército es el pueblo uniformado, ¿no? Tenemos un análisis en este mismo libro de dónde es
de donde viene la mayor parte de la integración del ejército, ¿no? Y pues evidentemente de zonas del sur, ¿no? Chiapas, Guerrero, Veracruz, tienen una gran aportación de personal para el ejército mexicano. Después entiendes perfectamente bien que hay una gran formación de estos cuadros que vienen desde el Colegio Superior de Guerra, que pasan por instituciones como la Universidad del Ejército, hasta llegar incluso al Colegio de la Defensa o a los colegios de la Armada de México, de maestrías, ¿no? Y entiendes perfectamente bien esta institucionalidad y esta formación que es a base de la meritocracia. Es decir, no hay un solo cargo ni un solo rango en el ejército que no se gane a través de una participación en donde se califican, por supuesto, las habilidades, en donde se califica el conocimiento y en donde se califica el esfuerzo. Nadie merece un cargo que no haya sido ganado con mucho esfuerzo en las Fuerzas Armadas. Y es gente que normalmente viene desde abajo, que viene construyendo una vida absolutamente a veces no, yo he tenido secretarios de la defensa que son amigos míos que me platican que no tenían ni para comer, ¿no? Y entonces se van construyendo en una institución en donde claramente pues son pueblo, pero además la institución del ejército mexicano logra hacer mucho con poco, es decir, con el 0.6% del Producto Interno Bruto, logra hoy tener programas de desastres naturales como el Plan DN3 o el Plan Marina, que es ejemplo en el mundo, han venido a replicar el Plan Ejércitos muy importantes. Tiene un colegio de ingenieros que hoy hace cosas maravillosas, tiene 2 centros de investigación tecnológicas en el Ejército y en la Armada de México, son promotores de los derechos humanos, son la primera institución castrense que tiene una dirección general de derechos humanos dentro de, tiene un banco, que es el Banejército, que además tiene unas finanzas espectaculares, tiene por supuesto distintas armas, como la de caballería, como la de infantería, como el arma blindada, por supuesto, y el resto de las armas que han logrado destacar en todas las áreas que participan. Igual la Armada de México tiene una participación naval espectacular, una participación increíble. La Fuerza Aérea Mexicana tiene el número 17 en el ranqueo de las fuerzas aéreas más importantes del mundo. Ni qué decir de los médicos militares, que son, sin duda, en mi opinión, los mejores médicos, o los deportistas olímpicos que más han ganado medallistas son militares, ¿no? Yo te decía que justamente estuve con Rommel Pacheco ayer en la presentación de mi libro, que ha sido una persona que ha representado a nuestro país y que viene de las Fuerzas Armadas. Y gran parte de los medallistas que tenemos vienen de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta que tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo? No solamente en su poderío, no solamente en la eficiencia del gasto público, también en la forma en la que han logrado una institucionalidad, una disciplina y un amor a nuestro país. Por eso, yo sí defiendo el hecho de que hoy el gobierno de la República le dé tantas encomiendas al ejército en los proyectos estratégicos y prioritarios. ¿A quién más se los vas a dar? Si quienes están probados son ellos, cuando los proyectos son tan importantes, cuando han demostrado que son la institución en donde menos corrupción se percibe también de acuerdo a ENVIPE. Es decir, ¿por qué se lo darías a alguien más si las Fuerzas Armadas han demostrado una gran capacidad para poder llevar a cabo este tipo de proyectos? Y ojo, no se los sacaron de las mangas. Cuando les encargan una obra como el Tren Maya o como el aeropuerto Felipe Ángeles, pues claramente es porque tienen un colegio de ingenieros espectacular. Basta con ir a ver el colegio de ingenieros que tienen para entender las capacidades que tiene el ejército mexicano. Yo ya fui al aeropuerto y está espectacular. De veras, creo que cuando la gente vaya al aeropuerto y se den cuenta de lo que ahí hicieron en, creo que un año y medio, cuando vean los trenes que van a conectar, cuando vean este circuito aeroespacial que se va a generar en la zona metropolitana, creo que se van a callar muchas bocas. Cuando vean este proyecto del Tren Maya en un tren de alta velocidad yendo a las principales zonas sin afectar el medio ambiente, es mentira porque va sobre las mismas vías y en algunas zonas sí se han generado algunos espacios adicionales fomentando el turismo, por supuesto. Creo que mucha gente va a decir, caray, creo que sí tenían razón en estos proyectos estratégicos, ¿no?
Yo creo, bueno, a mí me queda claro la eficiencia del ejército, pero también resalto que ante esta eficiencia no será también justificar una ineficiencia del Estado mexicano. De, a ver, un desastre natural, el ejército. Que combatan el crimen organizado, el ejército. Que necesito yo de aquí, para todos el ejército. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno estatal, el gobierno federal y demás, van a seguir echando concha del ejército? Porque, insisto, cuando se habla de una lectura del ejército, a mí me da un poco de risa, porque para empezar, a diferencia de los ejércitos en Sudamérica, que era una formación distinta, el nacional siempre ha sido como tú lo planteas, un tema de pueblo, un tema de gente de progreso, de lucha, de eficiencia. Pero entonces me llama la atención eso, suplir la ineficiencia por el ejército, pues no, pongan a hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que más bien están sacando provecho de la eficiencia, ¿no? Sobre todo porque hay poco tiempo para que la transformación se dé. Hay sin duda una agenda muy importante que ha planeado el presidente y entonces, pues es un tema de practicidad. Es decir, yo soy presidente de un país y tengo que desarrollar proyectos emblemáticos tan importantes como los que el presidente está desarrollando, pues claramente me voy a echar mano de la institución que me puede dar resultados y que no me va a fallar, ¿no? Eso no quiere decir que las otras vayan a fallar, quiere decir que voy a usar lo mejor que tengo para obtener lo mejor que tengo. Y entonces creo que por ahí va un poquito la decisión del presidente, ¿no? Sí coincido que habrá que seguir construyendo un servicio civil de carrera en términos de la burocracia. Por ejemplo, sin tomarla como un ejemplo, en España, en la época franquista, lo único bueno que dejó esa dictadura fue una burocracia profesional, o lo mismo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que se profesionalizó muchísimo a la burocracia y por eso lograron procesos de transición tan importantes en esos países, ¿no? Yo creo que en México también necesitamos tener un servicio profesional de carrera mucho más importante en donde logremos tener mejores funcionarios públicos, ¿no? Lo tenemos en el servicio exterior mexicano, ¿no? Ahí sí han construido un sistema de meritocracia en donde hay cónsules, donde hay embajadores que son parte de un servicio exterior que empieza por una maestría, que empieza por un paso dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando tú ves el tipo de funcionarios que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, entiendes que hay un servicio profesional de carrera que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Creo que eso sería muy bueno implementarlo en todos lados, ¿no? No solamente en algunas instituciones. Ya para cerrar, no te puedo dejar ir sin hacerte dos preguntas, me parecen importantísimas. Ya regresando, ya estuvimos muy profundos, ahora el tema va más a lo local. A ver, Arturo, ¿vas a ser el candidato a gobernador de Morena? ¿O cómo va a funcionar este asunto? O sea, los delegados estatales ya dejaron claro que no te querían. Nosotros hemos dicho en el espacio muchas veces que serás una carta del Comité Directivo Nacional de Morena. ¿Cómo funciona esta parte? Mira, es muy sencillo. Hay una convocatoria y esta convocatoria establece un proceso de selección de los candidatos que a mí me parece que ha sido muy clara. La primera parte de la convocatoria es el Consejo Estatal elegirá 2 aspirantes hombres y 2 aspirantes mujeres. Y estos aspirantes serán o no ratificados por el Consejo Nacional, ¿no? Esto subsana mucho todos estos temas que hubo en la elección pasada, en donde llegó una dirigencia nueva. Tú te acuerdas que también fue un tema porque venía la dirigencia nueva de un proceso también de elección mediante una encuesta. Y entonces, cuando llega Mario Delgado y cuando llega Citlali a la Secretaría General, pues ya estaban los procesos andando. Es decir, cuando Mario Delgado toma posesión del Comité Ejecutivo Nacional, ya estaban los procesos andando. Entonces, se aventaron las encuestas cuando lo correcto hubiera sido consultar estos órganos estatales de dirección estatal, ¿no? Entonces, en esta ocasión, creo que lo correcto fue haber consultado a los consejos estatales. Sin embargo, yo sí tuve un comentario. Yo cuando se propuso esto dije, bueno, está bien, esto debería de ser, digamos que, lo justo y lo correcto. Sin embargo, en el caso de Aguascalientes, es un consejo estatal de 2015. Y en este consejo estatal participan
el primo, la hermana, el hijo, el exyerno de una de las aspirantes. Participan 7 funcionarios públicos de una de las aspirantes y participan también otro tanto de otro de los aspirantes. Y entonces, pues lo que tenía ser un consejo estatal, pues que tenía primero un conflicto de interés muy importante, ¿no? Y tenía también, pues claramente una gran cercanía con 2 aspirantes que fueron electos en ese momento. Sin embargo, esas fueron las reglas y yo siempre las respeté y dije, bueno, yo ya sabía, De Nora y de Aldo. así es, yo ya sabía que no tenía posibilidad de que Alférez votara por mí, iba a votar por Nora. Yo ya sabía que la sobrina de Nora, Cindy González Rubalcaba, no iba a votar por mí. Pues, ¿cómo iba a votar por mí? Yo ya sabía que Aldo, que se autovotó, que votó por él mismo, pues no iba a votar por mí. Es decir, pues, ¿cómo iba a votar por mí? ¿No? Sí creo que no debió haber votado por él, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Yo ya sabía también que el exyerno de Nora, Gil Gutiérrez, que hoy es funcionario de bienestar, no iba a votar por mí. Ya sabía yo también que Jennifer Parra, que hoy también es funcionaria de bienestar, pues no iba a votar por mí, pues iban a votar por su jefa. Era evidente, ¿no? Y entonces, pues cuando un despistado por ahí votó por mí, que fue Sebastián Martínez, pues me dio mucho gusto porque ni esa me esperaba. O sea, yo no esperaba un solo voto del Consejo Estatal, pues estaban muy claros los intereses. Sin embargo, para que subsanar este tipo de cuestiones, lo que propuso Morena a nivel nacional fue elegir mediante encuesta, y esto se dijo siempre, no fue sorpresa, a los 2 perfiles que tuvieran mayor reconocimiento. Ojo, reconocimiento no quiere decir que ya ganaron la encuesta, quiere decir que tenían conocimiento y tenían que ser parte de la encuesta. Y ahí es cuando en esta encuesta que hace la Comisión de Elecciones, nos suben a Carla Espinosa y a un servidor. Y entonces dejan a 6 aspirantes. Los que eligió el Consejo Estatal, que fueron ratificados por el Consejo Nacional, ya, está bien, no hay tema. Yo siempre dije, bueno, pues esto es, no pasa nada. Nos suben a Carla Espinosa y a mí por ser los mejores posicionados, digamos, en conocimiento. Y hoy vamos a un proceso de encuesta que en Morena es muy distinto, Aníbal, porque es una encuesta de atributos. Yo sí la conozco. Sí existe la encuesta, pues, ¿no? ¿Cómo es esta encuesta de atributos? Le da 10 puntos posibles a los aspirantes y resulta que está dividido en distintas situaciones. La primera es, tú tienes 2 puntos por ser el más conocido, el más popular. Digamos que eso ya me los llevé yo, eso sí los tengo seguros, ¿no? Sin embargo, después tienes 1 punto si eres el más honesto, ¿no? Y después vienen 7 atributos que tienen que ver con buen candidato, con identificación con el partido, con experiencia para gobernar, con atributos que tienen que ver con la agenda de Morena. Y entonces estos 10 puntos se van a dividir entre los 6 aspirantes y quien logre más puntos de estos 10 puntos será el candidato. Así de sencillo. No hay ciencia, pues, ¿no? El tema es que después es muy tentador, cuando uno no sale arriba en la encuesta, decir que no hay encuesta o decir que hay imposición, cuando no hay nada más falso. Todos firmamos, todos los aspirantes firmamos un acuerdo de decir, oigan, gane quien gane, lo vamos a apoyar, ¿no? Pero luego resulta que hay algunos que se les olvidan esos acuerdos, ¿no? Entonces, así son las cosas, son muy sencillas, pero a veces falta, Aníbal, que se expliquen, ¿no? Para que la gente lo entienda de una forma más clara. O que nos lo expliquen, porque a mí se me hace muy curioso que se lo tenemos que preguntar a Arturo Ávila, porque tu presidente, bueno, que no es presidente, ¿verdad? Es coordinador estatal. Es delegado en funciones de presidente. Delegado en funciones, no ha tenido la mínima decencia de explicarnos a los ciudadanos cómo es esa encuesta de los puntos. Fíjate qué interesante. Oye, Arturo, solo para cerrar, la pregunta obligada, a ver, ante la división del PAN, la obvia división del PAN, es la clarísima, ahora ya firmada intención de ir a alianza PAN, PRI y PRD. ¿De qué manera va a capitalizar electoralmente eso, el proyecto, o quien encabece, no sé, la candidatura de Morena, ¿no? Pues mira, yo creo que hay una enorme oportunidad, una enorme oportunidad. Yo veo a un PAN dividido, yo veo, y lo veo desde lejos, y con mucho respeto porque no es mi partido, pero veo un PAN integrado por perfiles muy corruptos, muy, muy corruptos, con una agenda que tiene que explicar de temas muy graves
como el tema de las luminarias, como el tema del parque fotovoltaico, en fin, una agenda que preocupa, ¿no? Y veo un PAN también muy desencantado con estos panistas. Estos panistas han secuestrado al PAN en Aguascalientes, ¿no? Han secuestrado también al PAN a nivel nacional, si no es que hay alguna incluso sociedad por ahí media extraña. Y entonces creo que inevitablemente hay un rompimiento en el PAN, un rompimiento de estos panistas auténticos, de estos panistas que tienen estos principios humanistas, de estos panistas que veían en un Manuel J. Cloutier a uno de estos líderes que inspiraban a ellos, ¿no? Y que dicen, nosotros no vamos a caminar por el camino de estos neopanistas corruptos que lo único que quieren es el poder por el poder. Entonces es un tema de principios. Creo que eso sí va a generar un rompimiento en el PAN y sin duda es una enorme posibilidad para nosotros que tenemos un proyecto progresista, una agenda socialdemócrata, una agenda que puede ser muy interesante. Y en lo particular, incluso yo te diría que hay un sector muy importante, no solamente de Morena, que se identifica con nosotros, conmigo, por ejemplo, ¿no? A mí se me acercan a cada ratito líderes de cámaras empresariales y me dicen, oye Arturo, pues por ti sí, pues, ¿no? Aunque estés en Morena, esos que nunca votaban por Morena, ¿no? Y cada vez son más, y cada vez son más. Entonces yo creo que tenemos enormes posibilidades de ganar, tenemos enormes posibilidades de que llegue Morena a Aguascalientes, tenemos enormes posibilidades de encabezar un proyecto en donde le va a ir muy bien a la gente, le va a ir muy bien a la gente, porque de veras, si Aguascalientes se va por ese rumbo que ha tenido en los gobiernos los últimos años, no le depara un futuro bueno a la gente, ¿eh? Yo creo que Aguascalientes merece algo mucho mejor, sin duda. Ahora que lo mencionas, qué curioso, que antes de Marta Márquez, tú denunciaste lo de las luminarias en campaña, ¿no? Nadie me hizo caso, nadie me hizo caso, ¿no? Tuvo que ir la senadora a denunciarlo. Yo he denunciado tantas cosas, Aníbal, pero lamentablemente tenemos, siempre lo he dicho, un cerco mediático en Aguascalientes y debo reconocerlo que tú no eres de esos. Tú sí siempre me has dejado hablar en todo momento, me has permitido decir lo que yo quiera, nunca ha habido ninguna censura, pero pues voltea a ver allá afuera, haz de cuenta que los medios de comunicación parecen voceros de la candidata, del aspirante o precandidata del PAN, ¿no? José Luis Morales, ni qué decir, o sea, es una persona que va y desinforma todos los días desinforma con un morbo, con una forma de comunicar que le hace un enorme daño a la gente. A mí me agarró de piñata, con una mentira, de piñata, pero con una mentira. O sea, ese es el grado de guerra a la que te enfrentas de comunicación, que es lamentable, ¿no? Sin dejar de reconocer que hay periodistas muy buenos como tú, el mismo Heriberto, que yo también siempre, a pesar de que no soy de sus consentidos, ¿no? Me parece que siempre hace una crítica muy constructiva y que tiene un análisis muy importante. Está Rodolfo Franco, que también me parece una persona que es una persona muy seria. Y se me están yendo seguramente varios compañeros periodistas que sí hacen una labor de investigación muy importante, pero hay otros que de plano, mi querido Aníbal, pues nomás les falta decir, salir para dar las noticias con una bandera que diga Tere Jiménez y el PAN abajo, es increíble, ¿no? Y entonces la desinformación que tenemos es terrible. Y mucha gente a mí me critica, ¿no? Me dicen, oye Arturo, ¿por qué recurres tanto a los medios nacionales? Les digo, pues porque no tengo de otra. Es decir, si no encuentro un camino en los medios locales para poder comunicar las cosas, pues tengo que recurrir, lamentablemente, a medios nacionales. Y es un buen ejemplo que tú pusiste. Yo denuncié lo que Marta Márquez subió a denunciar y no hubo ni tema. Nadie lo tomó, ¿no? Nadie lo replicó, nadie lo dijo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que le entremos a un tema de análisis serio de cómo los medios de comunicación en Aguascalientes, pues yo creo que tienen que pues rehacerse, ¿no? Reinventarse de alguna forma
y que las oportunidades las tengan las gentes que están pues más cerca de la verdad, porque entiendo que todos tienen, sin lugar a duda, por los filtros, por la educación, por los valores, pues cierto sesgo, eso es normal. Oye, pues cada quien tiene una forma de pensar, aunque traten de ser imparciales, pero hay unos que definitivamente pues les pagan nomás por decir lo que tienen que decir, y eso creo que es muy lamentable. Pues Arturo, te agradezco mucho tu tiempo, que nos hayas acompañado en este espacio diseñado precisamente para subir al debate temas relevantes de la agenda pública y enterarnos de que efectivamente tú eras la luz de los ojos de Lozano, que nos presumió la industria militar, o ese spot, hasta spot te hicieron, Arturo. Sí, claro. Y ahora andas de político y en Morena, era algo que teníamos nosotros que mencionar. Así es. ¿Quién te quiere escribir en tus redes sociales? ¿Cuáles son? Claro, por supuesto, Arturo Ávila-MX en Twitter, Arturo Ávila Anaya en Facebook. Y ahí estamos a la orden. Aníbal, gracias por el espacio. Como siempre, platicar contigo es un placer, un gusto, y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo. Pues así como usted también lo ve en imagen, que nos tiene saturado de espectaculares en toda la ciudad, aquí también tiene este espacio, Arturo. Y les invitamos a que nos comenten en este video y también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en este canal de YouTube, es youtube.com/Opinión Magazine, en Facebook, Instagram, Twitter como Opinión Magazine con C. Y bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión. Y nosotros la próxima semana tenemos una cita. Gracias. Tu imagen, tus preferencias sexuales y tu religión son datos personales. Nadie tiene derecho a usar tu información personal sin tu consentimiento. Ninguna dependencia puede hacer uso de tus datos para promoción, ventas o con fines electorales. Evita compartir imágenes o videos con contenido sexual. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.